bancos que han invertido varios millones y millones y millones por algo que no hace falta. Abel lleva 20 años trabajando con inteligencia artificial, desde la ingeniería y la docencia hasta su implementación en banca. Hoy, como líder de AI en Snowdrop, Abel trabaja de cerca con bancos y conoce una realidad que pocas veces se cuenta. Abel y yo estamos trabajando en un banco que tiene más usuarios que hay gente en Reino Unido. Han hecho sus propios servicios, sinceramente, no funciona muy bien. Muchos han visto la herramienta, han quedado deslumbrados, es una excelente tecnología, pero han terminado usándola inapropiadamente y ahí ha venido el gasto. ¿Cuál es el error más común que hacemos por newbies? No bien elegir la batalla adecuada. La gente elige todas las batallas, entonces no hacen nada bien. Tú prefieres quitar el foco de tu expertise principal, o sea, que te va a costar mucho dinero. Por lo que dices, parece que no es un problema de AI ni de tecnología. Más bien parece que es un problema de entender al consumidor. Te puedes emplear 3 años gastando mucho dinero, no tener nada y al mismo tiempo perdiste una oportunidad de mercado. Bienvenidos de vuelta al show. Hola, Mónica. Súper. Ok. Hoy vamos a hablar de AI, cuánto nos cuesta y cuál es el return of investment. Antes de que empecemos, a ver, cuéntanos un poquito de ti y por qué es importante de que nos quedemos a escuchar todo el episodio. Bueno, para empezar, yo soy latino, soy de origen cubano y estuve, de hecho, en varios países de Latinoamérica. Originalmente soy ingeniero en telecomunicaciones, pero me especialicé en sistemas desde hace más de 20 años y específicamente era vamos a decir, un tenía hambre por el procesamiento de los lenguajes naturales, así que muy temprano, hace ya unos 15 años, comencé a leer muchos trabajos de esa área antes de que existiera ChatGPT ni nada de eso. Trabajaba en problemas de similitud de textos. Leía muchos trabajos de universidades mexicanas que tenían mucho liderazgo en ese tema a finales de los años 90, principios de los años 2000 y también los trabajos que se hacían en Europa y Estados Unidos. Tengo unos 20 años, un poquito más, acumulados entre enseñar tecnologías en diferentes universidades y luego llevo ya unos 10 años trabajando exclusivamente en, digamos que adopción de AI adoption en diferentes sectores del mercado, todo el tiempo en lo que se conoce como NLP o Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Y llevo ya unos 3 años trabajando en este sector de la industria para, digamos, la adopción de la IA dentro de los sistemas bancarios, con Snowdrop específicamente. Perfecto. Oye, y obviamente AI ha sido como mucho hype los últimos años, pero obviamente está para quedarse. Eh, ¿Cuál es la realidad? Y esta creo que es para los dos, tanto Berly como que, ¿qué es la realidad de que estamos viendo en el sector bancario? Mucha gente invierte. ¿En qué invierten? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo los medimos si funciona? Bueno, yo pienso que como todos los hypes, todas esas tendencias sobre todo en el sector tecnológico, que ha habido muchos momentos de cosas nuevas, como, no sé, desde el momento del lanzamiento de Internet. Yo podría recordar mi época de estudiante cuando salió el buscador de Google, y luego, no sé, hubo una época de Windows 95, incluso cuando era todavía un adolescente. Ha habido muchos boom tecnológicos. eh, Posteriormente la nube con AWS o el Google Cloud. Yo creo que cada vez que hay un boom tecnológico de algo que es nuevo, que ofrece una posibilidad de inversión, no solo a las empresas, también a los individuos, generalmente todo el mundo, o por lo menos los más avanzados, intentan participar. Sin embargo, al ser algo tan nuevo, tiene también como efectos secundarios
de cosas desconocidas, que no creo, digamos, que tanto las personas individuales como las empresas, incluso las empresas grandes que tienen muchas más personas para intentar resolver problemas de fondo o problemas inesperados en la adopción de esa tecnología, a veces están conscientes de todos los retos que implica. Y muchas veces eso conduce digamos que la primera impresión es, esto no funciona, y puede ser porque uno ha ido muy deprisa por el primer camino que entendió y no logra pues tener éxito aquí. Yo puedo decir desde mi visión como ingeniero de AI, que es como se le llama hoy en día, no se llamaba así hace unos años, que en el caso del procesamiento del lenguaje natural, que es sobre lo que está basado ChatGPT, y todo el hype este nuevo de Claude, Gemini, pues la verdad es un mundo bastante complejo, a pesar de que todos hablamos al menos una lengua natural, desde siempre, desde que somos niños. Quizás eso da como un exceso de confianza, a la hora de interpretar lo que está pasando y entonces pues muy frecuentemente hay errores. Y en el sistema empresarial pienso que se aplica exactamente lo mismo porque, digamos, se intenta abordar, las soluciones de AI y en el sistema bancario, por supuesto, igual, desde una perspectiva de cosas que ya conocemos, cuando en realidad todo este mundo tiene muchas vertientes nuevas, muchas, digamos, puertas secundarias de conocimientos necesarios que son importantes tener a la hora de tomar cualquier decisión. Perfecto. Y quiero expandir en cuáles son, porque dijiste los retos. ¿Sabes cuáles son los retos? Quiero expandir en eso en un ratito más, pero antes quiero escuchar a Ken. Bueno, yo creo que Abel sabe mucho sobre el tema. Yo creo que lo que estoy mirando también en este sector, hay mucha gente que empieza pensando que el AI hace todo por todo siempre. Y lo que estamos mirando hoy en día, por lo menos en el norte, es que hay bancos que han invertido varios millones y millones y millones por algo que no hace falta. Por ejemplo, un buen ejemplo es que la gente, por ejemplo, utiliza AI por preguntas que a lo mejor un business rule puede contestar mejor. El ejemplo es como, ¿puedo comprar una casa? Pues hay series de preguntas, si alguien es fiable, cuánto está ganando, cuánto vale la casa, que son más lo que se llama deterministic en inglés. No son cuestiones de probabilidad. ¿Me explico? Entonces, si el AI, si está mal orientado o mal hecha, puede empezar a preguntar y, entre comillas, pensar en cosas que no hace falta. ¿Vale? Entonces, lo que hemos visto en los bancos es que están gastando mucho dinero y tiene muy, muy poco resultado positivo, sobre todo con el cliente gran público. Y un ejemplo es lo que se llama en inglés GIGO, garbage in, garbage out. Entonces, tú ves una gente súper inteligente, un millones de agentes inteligentes inoperables, pero si los datos que entran no son claros, no son buenos, pues la respuesta va a ser igual. Entonces, ese problema de GIGO, hay que pensar eso también, no como después de hacer la gente, pero a la vez, porque una gente funciona en calidad de los datos que recibe y las políticas que tiene que seguir. Entonces, hay que tener un poco de cuidado de no todo lo es capaz de hacer con AI siempre. Es que el AI tiene un papel súper importante, pero también depende de calidad de datos, calidad de contexto también. Sí, y quiero expandir en eso porque usaste una palabra importante que dijiste business rules. ¿Cuál es la diferencia? Ahora sí que puedes expandir en cuándo deberíamos usar un business rule y cuándo deberíamos usar AI, para que quede claro para todos. Puedo dar un ejemplo. Imagínate, tú tienes una transacción que de Starbucks. Sabemos que es Starbucks, ya. Entonces no hace falta AI. Sabes que es el logo, perfecto. Sabes que Starbucks está
en el estado de Nueva York. Perfecto. Está en la ciudad de Nueva York. Está en el aeropuerto JFK. Pero hay 4 Starbucks diferentes porque hay varios terminales. ¿Sabemos cuáles? Pues no. Entonces, un business rule puede ser, bueno, si no tenemos claridad 100%, ponemos una pin, una map, diciendo que has comprado un Starbucks en JFK Airport. No tenemos que entrar en cada porcentaje de probabilidad. ¿Es terminal 5 o terminal 4? Porque el usuario saber que ha gastado dinero en el aeropuerto es suficiente. Es un buen ejemplo de un business rule. Y un case en el que podamos usar AI en vez. Que dices, bueno, un business rule es cuando básicamente Un business rule puede ser, por ejemplo, depende de la deterministic outcome y la experiencia del usuario. Ya es suficiente en este punto. Decir eso es un business rule, no como la AI va pensando qué terminal, qué hora y tal. A lo mejor es mucho pensamiento inútil, simplemente el utilizar, el usuario simplemente quiere saber que ha gastado dinero en un Starbucks en el aeropuerto, ya está. No tiene que pensar más y más y más. Entonces ya es un business rule que podemos programar que dice, bueno, hasta aquí tenemos AI para determinar que es un Starbucks, pero ¿cuál? Este punto no hace falta a veces. No, es un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos. Supongo va a tener muchos más ejemplos. Un caso contrario, Mónica, de dónde podemos usar AI, por ejemplo, si ya tenemos un conjunto de transacciones que han sido identificadas, muchas veces los usuarios, por ejemplo, desean saber, digamos, un highlight de cuánto he consumido en alimentos. Entonces, claro, diferentes, digamos, supermarkets o el Burger King o McDonald's eh, pueden estar asociados a esa misma categoría de alimentos. Y en ese caso se puede usar la IA con mucha más eficiencia, digamos, porque la pregunta puede ser muy distinta y tener el mismo objetivo. O en algunos casos puede ser sobre los mismos datos, preguntas muy diferentes. O sea, sobre mis transacciones bancarias, yo quiero saber cuánto gasté en alimentos, pero alguien querría saber cómo, si puedo reducir mis gastos en otro aspecto y tenerlos en alimentos o viceversa. Entonces, la diversidad que tiene esa pregunta, esa posible pregunta, quizás no te permite asumirla con una business rule, pero sí la puedes hacer con inteligencia artificial. excelente. Oye, y los dos también dijeron hay casos en los que los bancos han invertido millones y no han tenido resultados. ¿Pueden expandir en algo por ahí como casos? Es un poco sensible, ¿no? Pero hay bancos, por ejemplo, que han gastado cientos de millones de dólares en licencias, en tokens, lo que se llama el dinero de AI, y recursos, ¿no? Lo que se llama professional services. Y te doy un ejemplo. Si para utilizar un ejemplo de Abel, si yo pregunto a mi agent, ¿cuánto está gastando en comer afuera, comer en un restaurante? Es muy diferente que ¿cuánto estoy gastando? Entonces, el semantics no es lo mismo. Entonces, la respuesta tampoco es igual. Y si tú sabes que he recibido una factura justo antes mi pregunta alucinante como gasto, a lo mejor mi respuesta, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Pero los bancos gastan mucho dinero, utilizan datos no muy claros, a veces no toman en consideración el contexto, dónde está el usuario, qué acaba de ver o recibir como información. Entonces, cuando el banco quiere tener buena experiencia o ofrecer una buena experiencia, el cliente dice, eso no es útil para él. Entonces, da información incorrecta o no entiende el contexto. Entonces, la gente dice, ¿para qué? Yo voy a utilizar ChatGPT, yo voy a utilizar Claude General. Entonces, hay varios bancos
que han gastado millones y millones y millones, y siguen gastando millones y millones en tokens, y el director financiero está diciendo, time out, pausa, ¿qué pasa aquí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en muchos bancos del norte. Y lo que hay que evitar en América Latina es repetir los mismos errores. Claro. Por lo que dices, parece que no es un problema de AI ni de tecnología. Más bien parece que es un problema de diseño de producto y entender al consumidor para qué estamos usando la tecnología. No es así como de, AI. Correcto. Yo te diría que la visión nuestra de Snowdrop, que es una versión, digamos, híbrida de lo que hemos visto en los últimos años. Generalmente el desarrollo de sistemas empezaba por tener un caso de uso eh, que venía de los usuarios. Y luego se desarrollaba la solución que respondía a ese, digamos, requisito o requerimiento que podía tener el cliente. Yo creo que el hype y la sensación de no quedarme detrás de alguna forma suplantó el buen diseño, y digamos que empezamos, como decimos en español, con la carreta delante de los bueyes. O sea, aquí tenemos la AI, hace todo esto, vamos a usarlo. Y ya después veremos en qué los usuarios realmente para qué lo necesitan. Creo que ese ha sido quizás el mayor error a nivel global. Eh, Muy pocos bancos, digamos, de los casos que hay públicos, hemos visto que, digamos, han tomado una necesidad real de los usuarios y han dicho, esta la podemos resolver con IA o esta la podemos resolver con una técnica más simple sin gastar dinero en AI. Y finalmente obtener el mismo resultado, que es un cliente satisfecho, que donde el producto que le estás sirviendo responde a sus necesidades. Ahí es donde nosotros particularmente hemos puesto atención, porque nos parece que es el eslabón perdido en este momento de la emoción de tener una herramienta nueva que es realmente muy potente, pero que tiene eh, casos de uso o lugares específicos donde, digamos, es cost efficient, o sea, eficiente en sus costos, para darte un resultado y para proveer al usuario de algo realmente valioso. Claro. Oye, ¿y creen que se escucha mucho que se está gastando mucho dinero en AI? Pero si hacemos un poquito de deep dive y si decimos, no, se está gastando en los tokens, pero y yo así, aquí a ver, era así como Head of AI y tenemos a Ken por acá, y así, ignoremos que está Ken aquí. ¿Vale? Así de, si te pregunto, oye, ¿en qué te estás gastando tanto dinero? Los peers en los bancos, ¿por qué esto tan caro? Ya sabes, sin que el jefe escuche. ¿Por qué es tanto dinero? ¿En qué se gasta? ¿O en qué se están mal manejando los tokens? Yo te diría que todo empieza por entender esa nueva herramienta. O sea, no sé, si tomas a un niño y le das un martillo y un serrucho, probablemente no sepa qué hacer con ellos. Y yo creo que pasa lo mismo con esta herramienta nueva. Es nueva, nadie la había tenido nunca, por lo tanto todo el mundo está aprendiendo a utilizarla. Así que hay un primer momento en el que solo aprendiendo a usarla hacemos ese gasto de dinero. Desde el punto de vista quizás de negocio, creo que aquellos que han prestado atención a las deficiencias de la tecnología en sí, de esta nueva tecnología, que no es, digamos, la última y definitiva, de hecho ha cambiado mucho en los últimos 3 años. Quien ha prestado atención a los costos, a la evolución de esa tecnología y ha prestado
atención a sus casos de uso, ha dicho, ok, vamos a repensar cómo lo usamos y hacer esto un poco más eficiente a nivel de costo. Y yo te diría también que un nivel más profundo de ingeniería, también hacerlo ingenierilmente más adecuado. O sea, no construyes una represa para llenar una piscina, construyes una represa para alimentar, digamos, el agua de todo un pueblo o de varias ciudades. Y pasa lo mismo con la AI. O sea, creo que en inglés también existe. O sea, no usar un cañón para matar un mosquito. Y esto es lo que ha pasado inicialmente. O sea, muchos han visto la herramienta, han quedado deslumbrados. Es una excelente tecnología, pero han terminado usándola inapropiadamente y ahí ha venido el gasto enorme. También, Adel, tú sabes, supongo como yo, que hay muchas empresas muy grandes empujando sus cañones. Entonces todo se mata con cañones, todo se trata con cañones, o vendiendo sus martillos, ¿no? Entonces, si solo tienes un martillo, todo parece clave. Entonces, a veces sí, pues a veces no. Hay que pensar bien qué tipo de herramienta por qué tipo de problema. Oye, a ver, y si continuamos en la parte de costos, ¿cuál es el 80-20 en cuanto a costos de AI? Pues yo diría que ese 20% que importa es primero entender tu problema y entender tus datos, entender los proveedores que tienes a mano eh, y poner las piezas en el orden correcto para resolver lo que quieres brindar a tus clientes. Ese es para mí digamos, la parte esencial, por lo menos de lo que nosotros hemos aprendido y lo que tenemos como propuesta de valor, que tenemos, digamos, digamos, un set de tecnologías bastante refinado a partir de la experiencia. Y en todo boom tecnológico hay muchos proveedores emergentes que desaparecen en poco tiempo. eh, También hay muchas, vamos a decir, ambientes diferentes desde el punto de vista cultural, legal, comercial en cada lugar. Europa tiene digamos, una cultura particular, diferente a la de Estados Unidos, diferente a la de América. Y yo te añadiría a ese 20, tener la flexibilidad suficiente para capturar esas diferencias y tener soluciones que puedan enfrentar un mercado nuevo que se comporta diferente en muchos aspectos, que tiene los mismos problemas, pero como ya tienes las piezas bien colocadas, pues puedes tener una solución efectiva en mucho menos tiempo. eh, y todo lo demás, el aprendizaje, el costo de desarrollar soluciones que envejecen muy rápido, porque, eh, por ejemplo, los ingenieros ya saben que con Claude o alguna eh, de los grandes modelos para hacer código se puede hacer soluciones muy rápido, pero muchas veces son o grandes, inefectivos, que no cumplen con las reglas del mercado o que no cumplen con las reglas legales, etcétera. Entonces, creo que ahí está el secreto del 20 por ciento que genera el 80% del impacto. Perfecto. Oye, quería añadir, exacto, como decimos, bueno, ya tenemos un caso de uso y un problema que resolver, y al final dijiste, sí, podemos usar Cloud para construir todo también. Y todos queremos experimentar y aprender y así. ¿Cómo decidimos si este caso de uso, sobre todo si pensamos en un banco, ya sabes que tiene millones de clientes y está en el proceso de transformación? ¿Cómo decidimos si yo como banco debo de usar mi equipo de tecnología y construir
mi solución o si debo de ir y comprar algo que ya esté en el mercado. Y seguramente ustedes se hacen mucho esta pregunta. Bueno, ya estoy pensando, yo creo que a veces hay lo que se llama un point solution. Point solution en inglés es cuando hay un caso muy específico y que hay una solución en el mercado o no. Me explico, tipo X, yo tengo que hacer X para mi cliente. Existe, hay proveedores, 1, 2, 3, voy a hacer un análisis y ya está. Lo que está pasando en AI no es así, Mónica. Lo que están haciendo es como hacemos todos nosotros con AI por todo, a veces. Entonces han empezado a hacer, no un point solution, elegir bien sus batallas. Era todo es una batalla y todas las armas son de AI. Y finalmente, cuando utilizas todos tus recursos para hacer cosas que finalmente tú puedes hacer lo que se llama en inglés off the shelf, compras y un plug and play, no es muy inteligente, no es muy listo. Entonces, lo que pasa con un point solution también resuelve X problema. A veces, una serie de point solutions ofrece un base de fundacional por el AI. Me explico, si no tienes buenos datos, no puedes hacer nada. Me explico. Entonces, yo creo que un banco tiene que elegir cuáles son sus batallas, cuál quiere hacer enteramente, cuál quiere hacer con un socio externo. Eso es también importante. Porque y a veces los bancos tienen una tendencia a hacer todo enteramente su mismo, lo que se llama bricolaje a veces. Sí, y si añado un poquito a eso, digamos que si eres un fintech y tienes, no sé, 100,000 active users, esa es una escala. Pero si eres un banco grande en cualquier país del mundo, tienes más de 10 millones de clientes activos al mes. Esos son los monopolios grandes. Para ellos, creo que si lo vemos desde su punto de vista, van a decir, "Ugh, es que tener ahora sí un off-the-shelf solution me va a salir mucho más caro. ¿Cómo desconstruimos ese concepto y decimos, bueno, lo analizamos así para que veas, ahora sí que el costo de construir, el costo de off-the-shelf. También hay un coste de hacer algo mal o hay un coste de no hacer nada. Me explico, ¿no? Hay otros costes. Te doy un ejemplo. Abel y yo estamos trabajando en un banco que tiene más usuarios que hay gente en Reino Unido, ¿vale? Tú ves la escala. Un banco más cliente que gente en Inglaterra, Gales, Escocia juntos, ¿vale? Han hecho sus propios servicios enteramente, no funciona muy bien. Entonces, lo que pasa, tienen muchísimas llamadas al call center, la gente no entiende sus transacciones, no puede a veces validar sus rewards, ofertas de fidelidad, pero sobre todo sus servicios donde están gastando cientos millones de dólares en AI, no sale bien porque los datos de base no son buenos. Entonces, tiene que ver eso no como yo mismo, yo quiero hacer yo mismo, tiene que hacer cuál es, entre comillas, pragmático, cuál es útil. Entonces, hay batallas, tiene que hacer todo enteramente, seguramente mucha información enteramente es muy, muy sensible, tiene que guardar información, sus modelos tienen que tener control, seguramente. Pero trabajar con alguien externa para ir más rápido y resolver problemas, sí, porque si no lo hacen bien, los usuarios van directamente a ChatGPT y hablan. O sea, hay alternativas hoy en día también. Entonces, no es simplemente cuestión de yo soy grande, va a costar y muy, muy caro. No, a veces va a ser menos caro porque tú puedes amortizar una buena solución por mucha cliente. Claro. Yo querría añadirte, Mónica, que quizás igual que está la resistencia al cambio, yo creo que ha confluido en el boom tecnológico, digamos, un exceso de confianza, donde yo lo puedo construir porque ahora es más rápido construir,
Y luego, como que los expertos parecieran tener menos importancia y yo te pondría un ejemplo que fue un error de percepción inicialmente, donde todo el mundo pensó que, digamos, las llamadas de Google, del Google Search, iban, digamos, a disminuir y que la gente buscaría en ChatGPT y Gemini, a partir de ahora, este es el futuro. Y resultó que, digamos, cuando llegó toda la tecnología de los agentes y de todas las soluciones que están usando, pues el, el, el search se hizo incluso todavía más grande. Yo creo que los bancos tienen que visualizar que este problema también les va a ocurrir a ellos y creo que ya es visible. Por ejemplo, cada día, por ejemplo, las generaciones más nuevas saben lo que es invertir y ahora pueden invertir a través de muchas herramientas que utilizan AI. Ahora hay muchas herramientas que hacen, no sé, inversiones con, digamos, agentes de inteligencia artificial. Y esto es como que la escala del banking, de esos bancos grandes incluso, va a aumentar. Entonces la pregunta es, ¿tú prefieres quitar el foco de tu expertise principal, que conoces el proceso bancario, que sabes cómo enfrentar esta nueva escala, estos nuevos procesos, darle calidad, precisión, legalidad, que sea confiable el banco ante todas estas cosas nuevas? ¿O quieres un poco dividir tu fuerza y tu fuerza de trabajo en hacer algo que no sabes, o sea, que te va a costar mucho dinero? Yo creo que es comparable incluso al hecho de contratar un servicio de terceros bien especializado, como es el caso de Snowdrop, que tiene muchos años trabajando en un área muy específica del banking. Eh, ¿Cuál es la decisión? Porque básicamente puedes emplear 3 años gastando mucho dinero, no tener nada y al mismo tiempo perdiste, digamos, un espacio, una oportunidad de mercado, de nuevos servicios asociados a todas estas corrientes modernas que están asociadas con la IA. La inversión a través de agentes de inteligencia artificial o brokers que están usando mucha IA es algo que yo creo que está más dentro de lo que el banco realmente puede canalizar y convertir en un producto estrella, en un servicio nuevo que ofrece nuevos dividendos al banco en vez de solo gastos. Te doy un ejemplo hablando de tamaño también antes. Sí. Nubank tiene, yo creo, 135 millones de usuarios. Tiene empleados, yo creo, 15.000. Es gigante. Hay un gran banco español que tiene igual 120 millones de usuarios y tiene 185.000 empleados. Entonces, sí, sí. Monzo, por ejemplo, en Inglaterra tiene, yo creo, 14 millones de usuarios. Tiene un staff de 5.000 personas, 6.000 personas. Y un banco como, a lo mejor, Barclays tiene un poco más, como 20 millones de usuarios y tiene como 90.000 empleados. Entonces, fíjate los números, es que hay, hombre, comparar una naranja con una cesta de fruta distinta tampoco es exacto, me explico, ¿no? Pero estoy diciendo que los bancos tienen que hacer cosas, elegir sus batallas, porque no pueden seguir así. Claro, y ese es súper buen punto, súper buen punto ahora que lo pones en contexto. Em, Voy a juzgar un poco. Supongo que los bancos también van a tener un problema de como empezaron hace muchos años y así, tienen data por todas partes. Entonces, hace rato dijimos, bueno, si empiezas con tu data no está limpio y así, ¿cómo le hacemos? Entonces, yo soy banco contigo y te digo, soy banco y llevo con ustedes o con cualquier otra persona que haga AI.
Yo digo, pues sí, pero es que mi data lake no está como, no tengo toda la información o ya sabes, no está tan limpia, esto y otro. ¿Cómo, si este es el foundation, cómo empezamos? A ver, tú tienes más ideas que yo. Yo creo que si no tienes buenos datos, es como has dicho antes, tiene que poner el animal en vez de cartón, ¿no? Tiene que hacer buenos datos para empezar. Por un data lake, si está lleno de porquería, tampoco va a hacer un buen servicio. Eh, yo te agregaría ahí, Mónica, que en el caso de las soluciones que tienen, digamos, el diseño más dinámico o que se adapta mejor al mercado, generalmente pudieras tener un nivel de resultados, o sea, pudieras obtener cierta cantidad de resultados con una data que aún tiene eh, problemas, digamos, que no Sí. está limpia del todo. Em, Eso, digamos que para una fase inicial, para el propio banco entender el estado real de su dato, pues no estaría mal. Pero a largo plazo o al mediano plazo habría que encaminarse a reorganizar los datos, a construir mejor igual que con el use case, con el caso de uso, pues construir los datos para ese servicio que tú quieres ofrecer de más calidad. Nosotros hemos tenido experiencia de ese tipo y creo que en un primer momento hay que hacer un trabajo generalmente yo diría casi como consultores que ofrecen un grupo de pasos durante los primeros momentos de la contratación donde se revisan esas cosas y de cierta forma se mejora el proceso interno del banco. O sea, nosotros no tenemos acceso a nada de eso, pero a través de ver un poco el ruido de los datos, siempre decimos, mira, yo creo que esto se puede mejorar, esto se puede ver de esta otra manera. Y cada banco a lo largo de los años también ha creado su forma particular de meter ruido en los datos. Con lo cual nosotros hemos también tenido que aprender cómo sobrevivir a ese momento y tratar un poco de homogeneizar las soluciones. Un ejemplo muy frecuente es el caso de los MCCs, que son el código que se utiliza para los merchants, para los negocios y que los bancos suelen mandarlos a veces errados o tienen algunos conjuntos de números que solo se utilizan regionalmente, cosas por el estilo. Entonces, en ese sentido hay que trabajar siempre en dirección opuesta durante un tiempo, tratando de mejorar también ese proceso interno del banco. Claro, y me gustó que en esto usaste la palabra consultor. Entonces, si ahora sí que empezamos a cerrar el episodio y te veo con ojos de consultor. Creo que hay mucha gente en la industria, ya sea fintech o banca o industria en general, que no tiene el background que tú tienes, pero que su jefe dijo, tenemos que hacer AI, ya sea para hacer un producto interno o un producto para el cliente. ¿Cuáles serían, ahora sí que te veo con ojos de experta, ¿no? ¿Cuáles serían los top 5, los top 5 de esto es lo que se debe de hacer y estos son los top 5 de cuidado que, ya sabes, estos pueden ser los errores que haces? Bueno, yo te decía desde el comienzo que el eslabón perdido es hacer buen diseño. No lo pondría de número uno, diría que lo más importante es entender el problema que tiene delante de sí el banco, qué es lo que quiere hacer, eh, entender sus datos, porque hay quienes han sido más cuidadosos con sus datos y quienes no. Hay quienes creen tener algo que no tienen
En ese caso necesitas una estrategia diferente y diría que hay que ser muy abiertos en este problema que hablábamos anteriormente de entender los proveedores que hay en el mercado y hacer eh, análisis correctos de si lo vas a hacer tú, cuáles son los costos que tienes y si no es mejor hacerlo con un proveedor. Porque eh, lo creo totalmente, 100% que hay procesos nuevos en la banca mundial. No sé, las criptomonedas es un área que casi todo el mundo conoce en todos los continentes y era algo que no existía hace unos 15 años. Lo mismo va a pasar con otras cosas nuevas que se van a derivar de esta, digamos, generalización de la IA generativa, como se le llama normalmente. Em, Te diría entonces que hay que hacer buena ingeniería de software, no olvidar los clásicos. eh, y cuando el problema requiere de IA, de inteligencia artificial, no caer en la trampa o la tendencia de AI puro, inteligencia artificial pura, o esta es la IA definitiva total, porque básicamente las relaciones clientes, business, de los customers con los negocios es algo que va a estar ahí siempre también y por lo tanto hay que ser inteligente en cómo se plantea la solución. Si es una solución híbrida, si es una solución de AI pura, si es una solución que eh, es determinística o que sigue los patrones de lo que hacíamos hace 10 años. Esos son los pasos más que yo te diría más recomendados y en viceversa, hacer todo lo contrario sería lo que no recomendaría. Creer que sin haber hecho un análisis de tus datos correcto, puedes ofrecer un servicio que no puedes sin tener el expertise, digamos, de proveedores como Snowdrop, que ya tienen mucho tiempo trabajado en un elemento específico de la industria bancaria y que proveen una solución, digamos, completa. Tú decir, pues, no, multiplicado por cero, yo sigo adelante con hacerlo yo mismo. Creo que es un poco incorrecto desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista ingenieril, porque los problemas asociados a estas tecnologías generalmente requieren mucho análisis de datos, análisis de patrones. Hay un problema que los ingenieros están viendo frecuentemente y es que los modelos cambian con mucha frecuencia. Y cada modelo es entrenado con un conjunto de datos muy distintos. Por lo tanto, para el mismo problema, no sé, Gemini 1.0 nos daba un resultado y para Gemini 3.6 da otro resultado. A veces correcto, a veces incorrecto, en cualquiera de los dos. Entonces hay que tener recursos dedicados a ese análisis de esos resultados. Eh, y adaptarse a ese proceso digamos, en los bancos más grandes suele ser más difícil porque ya tienes procesos muy maduros que son difíciles de mover a esa velocidad, por lo tanto es recomendable pensar muy bien la secuencia que te acabo de dar. Claro, y de todo de lo que acabas de decir, ¿cuáles son el error más común que hacemos por newbies? Yo creo que de no bien elegir la batalla adecuada. Tenemos a veces gente enteramente que lo hacen como yo lo hago en mí mismo, yo hago en mí mismo. No, no, no. Y a veces está muy bien de no. Tú te enfocas en es un problema que tenemos que resolver. ¿Vamos a hacer nosotros no propio CRM? No, lo compramos, ya está. Entonces ya elegir bien la batalla. Yo creo que es importante. Y a veces la gente elige todas las batallas, entonces no hacen nada bien. Buen punto. A ver, La IA no llegó para desplazar a nadie como usualmente se cree, llegó para expandir aún más los servicios que la humanidad ha estado consumiendo en los últimos 30 años. Y es un error pensar que o no voy a tener trabajo o no. Creo que la percepción correcta debería ser cómo evoluciono en medio de esta revolución tecnológica para ofrecer el mejor servicio que tengo y ofrecer nuevos servicios que antes no tenía y que ahora la IA te permite ofrecer.
Y yo así de, perfecto, creo que es la manera más bonita de cerrar el episodio. Muchísimas gracias, Ken, y a ver, fue todo un gusto. Un placer, Muchas Mónica, y espero que nos veamos dentro de poco. Gracias. Gracias, gracias. Abel. Hasta luego.